Buenos días, mi nombre es Angélica Ruiz, soy estudiante de Psicología en la Universidad de Yacambú y en esta oportunidad quiero conversarles un poco acerca de los derechos humanos en Venezuela. Para comenzar, ¿qué son los derechos humanos? Son un conjunto de organismos sustentados en la dignidad humana, cuya realización afectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de una persona. Ahora bien, este conjunto se encuentra establecido dentro de un orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política y en tratados internacionales y en las leyes. Cuando hablamos de los derechos humanos, estos están contemplados en la ley y son garantizados por la misma, a través de tratados de derecho internacional consuetudinario y el principio generales y en otras fuentes de derecho internacional. Cabe destacar que en el derecho internacional establece que las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas determinadas en situaciones y el deber de cada organismo de promover, de proteger los derechos y la dignidad de cada persona. Ahora bien, podemos conversar un poco acerca de la evolución de la historia de los derechos humanos en Venezuela. Y específicamente se comienza a hablar de los derechos humanos en el siglo XX, cuando como consecuencia de los tratados de paz en la Primera Guerra Mundial. Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, entre el 25 de abril y el 26 de junio del año 1949 se llevó a cabo la Conferencia de San Francisco y en esta reunión surgió la expedición de la Carta de las Naciones Unidas. Para el caso de Venezuela específicamente, la llegada de los españoles significó, al igual que en el continente, un cambio violento, ya que asentó nuevas prácticas caracterizadas por el ejercicio despótico a través de un uso indiscriminado de la fuerza. Es importante también mencionar que en nuestro país, Venezuela, el proceso de la conquista estuvo marcado por hechos que claramente atentaban contra la dignidad de la persona y contra los principios fundamentales de los derechos humanos y de la igualdad y no a la discriminación. Ahora bien, la población fue objeto de actos violentos, la dignidad de personas, los indígenas y los negros, y en menor medida los blancos y los que estaban en libertad. La autodeterminación y la igualdad. Ahora, después de muchas luchas y rebeliones tanto políticas como militares, quedó abolida la esclavitud en Venezuela en el año 1854 e incluso se implementa la educación gratuita y generalizada en el país, sin discriminación. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los derechos humanos en Venezuela en la actualidad. Todos sabemos que en la actualidad Venezuela atraviesa una de las crisis y violaciones a los derechos humanos y se puede evidenciar con la pérdida de vidas. Se puede ver claramente la falta de acceso a los derechos y a las necesidades básicas que son indispensables para la integridad de cada persona, como los derechos a la alimentación digna y adecuada, como el derecho a la salud e incluso se evidencia una violación contra el derecho a la vida en organismos institucionales. Cabe destacar que en nuestro país cada vez se puede observar cómo se reprime la libertad de expresión y los derechos a un salario digno. Hasta ahora el gobierno venezolano no ha dado los permisos necesarios para que la Comisión Internacional de los Derechos Humanos visite el país. Y es preocupante cómo el gobierno se mantiene negando todavía la crisis de derechos humanos que se presentan dentro de Venezuela. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan aprendido un poquito más acerca de los derechos humanos en Venezuela. Muchas gracias por escucharme. Será hasta la próxima.